En este vídeo vamos a ver 4 nociones básicas sobre el movimiento circular uniforme. El movimiento circular es el movimiento que describe un cuerpo cuya trayectoria es una circunferencia. Fijaos cómo se mueve este punto. Si os fijáis, la trayectoria que describe es una circunferencia y si no lo veis muy bien, vamos a representarla ahora mismo. Ahí la tenéis. Que sea una circunferencia implica que ese punto está siempre a la misma distancia del punto central, es decir, a una distancia r que coincide con el radio de la circunferencia. Muy bien, vamos a pararlo un momento y vamos a hablar de algunas magnitudes que tiene ese movimiento. Ese punto se está moviendo, por lo cual tiene una cierta velocidad. Y la velocidad se calcula como el espacio que recorre entre el tiempo empleado en recorrerlo. Hasta ahí, ningún problema. Si yo despejo de esta ecuación el tiempo es el espacio que recorre el cuerpo dividido entre la velocidad que emplea para recorrerlo. Pues aquí llegamos al primer parámetro importante del movimiento circular, que es el periodo. Es el tiempo empleado en dar una vuelta. Y si aplicamos esta fórmula, llegamos a la conclusión de que el periodo es espacio recorrido entre velocidad. Pero si doy una vuelta completa, el espacio que recorro es la longitud de esta circunferencia. Para una vuelta, el espacio que recorro es 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia, entre v, que es la velocidad con la que yo estoy recorriendo esa trayectoria. Bien, pues a partir del periodo podemos definir otra magnitud, que es la frecuencia. Que es el número de vueltas que da en la unidad de tiempo, que es el segundo. ¿Y cómo se calcula? Pues una de las formas más fáciles de calcularlo es como la inversa del periodo. Es decir, v entre 2pi por r. Y como es la inversa del periodo, la unidad será la inversa del periodo. Es decir, si el periodo es un tiempo, se mide en segundos, la frecuencia es la inversa del periodo, luego se medirá en segundos a la menos 1, pero hay una unidad específica para el periodo que son los hercios, que equivalen a segundos a la menos 1. Si un cuerpo se mueve con un movimiento circular cuya frecuencia es de 5 hercios, quiere decir que recorre 5 vueltas en un segundo. Si represento el ángulo que gira la partícula en un determinado tiempo, yo puedo estudiar el movimiento de dos formas. Podría estudiar el espacio que recorrió desde que empezó cuando estaba en esta posición hasta que llegó aquí, y la longitud que recorre es la longitud de esta trayectoria, este es el espacio que recorrió, la longitud que recorrió desde este punto hasta este otro, ¿vale? En un determinado tiempo t recorrió esta longitud, este espacio. Pero puedo estudiarlo de otra forma, como el ángulo que giró desde que estaba en esta posición, entonces el ángulo era 0, a medida que fue, si lo volvemos a poner, a medida que va avanzando, casi lo para en el mismo sitio, pues el ángulo se va incrementando. Entonces yo puedo estudiar el movimiento desde el punto de vista del ángulo que gira por unidad de tiempo. Y entonces tenemos las magnitudes angulares. En lugar de las lineales, como la velocidad lineal que vimos antes, ahora tendremos las magnitudes angulares. La velocidad angular, que es omega, y se define como el ángulo girado dividido entre el tiempo empleado en girarlo. Y se mide en radianes
por segundo. Sabéis que una circunferencia, una vuelta completa, son 360 grados, que en radianes, que es otra unidad angular, son 2pi radianes. Hay esta equivalencia entre grados y radianes. Nosotros vamos a estudiar el movimiento angular en radianes, no en grados. El periodo y la frecuencia los puedo definir en función de esta velocidad angular. Si de esta expresión despejo el tiempo, obtengo que el tiempo es el ángulo girado entre la velocidad angular que he empleado para girar ese ángulo. Y si aplico ahora la definición del periodo, el periodo es el tiempo empleado en girar una vuelta completa. Una vuelta completa equivale a un ángulo de 2pi radianes. Y entonces me queda que el periodo lo puedo expresar como 2pi entre la velocidad angular. Y la frecuencia, que era la inversa del periodo, la puedo calcular como velocidad angular entre 2pi. Y de aquí llegamos también a una conclusión, y es que la velocidad angular la puedo expresar, la velocidad lineal, perdón, la puedo expresar como la velocidad angular por el radio, y la longitud o el espacio recorrido lo puedo calcular como el ángulo girado por el radio. Y en el fondo, esto es algo que ya hacíamos desde bien pequeños, porque siempre supimos que la longitud de una circunferencia era 2pi por r. Fijaros, 2pi es el ángulo que giro para dar una vuelta completa y r es el radio de la circunferencia, así que estoy multiplicando ángulo girado por radio. La longitud de una vuelta completa es 2pi, que es el ángulo que giro para dar una vuelta, multiplicado por el radio de la circunferencia. Y eso es precisamente esta expresión que tenemos aquí. El movimiento circular, aunque sea uniforme, es decir, que la partícula se mueve siempre al mismo ritmo, tiene una aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando de sentido continuamente, está cambiando de dirección continuamente. Si recordáis, la velocidad es un vector y el vector es siempre tangente a la trayectoria, así que cuando la partícula está en este punto, la velocidad va a ir en esa dirección. Y cuando la partícula esté en este punto, la velocidad va a ir en esa dirección, y cuando esté aquí, la velocidad va a ir en esta dirección, siempre tangente a la trayectoria. Con lo cual la dirección está cambiando de dirección, la velocidad está cambiando de dirección continuamente. Eso significa que hay una aceleración normal. La aceleración normal era esa componente de la aceleración que lo que hacía era cambiar solo la dirección de la velocidad, pero no su módulo. Y se calculaba como velocidad al cuadrado entre el radio. Y como la velocidad la puedo calcular como velocidad angular por radio, pues esta expresión también nos queda como velocidad angular al cuadrado por r. Simplemente de sustituir aquí la velocidad por velocidad angular por el radio. Y con esto tenemos todo lo que nos hace falta saber en el movimiento circular.